dejado una asignación de una tarea, básicamente, que era de la primera semana, en la cual nosotros estábamos viendo una parte teórica sobre la parte de los primeros conceptos, ¿verdad? La cual no todos me la han entregado. Les he habilitado un par de días más actualmente para que ustedes me la entreguen, por favor. Profesor, una consulta. Dígame. Yo también hice la pregunta al licenciado Edwin. ¿Qué se ¿Sí? llama? Edwin. Creo que se llama Edwin. ¿De dónde Bien. podríamos, o sea, eso se le envía a usted personalmente, ese cuestionario, porque era un cuestionario? Aquí está, miren. A ver. Yo inicialmente les dije que el cuestionario estaba habilitado para que ustedes lo resolvieran. Exactamente, pero... Posteriormente yo habilité Ajá, un ajá. cuestionario como tal en la plataforma, así se llama, Semana 1 Evaluación Teórica. Ah, ok. Y aquí usted, después de haber contestado en el Word, usted tiene que resolver este cuestionario acá. ¿Ve? Sí, yo Entonces contesté en el usted ya, Word. Yo le hice la consulta al licenciado, pero él me decía de que no tenía pues información al sí, respecto. ya, Vol- Volví a posteriormente ya le preguntarle. aparece la, Ajá, y la también. evaluación así. Y entonces esto es con base a lo del Word. Si usted Ah, ya lo contestó en el perfecto. Word, usted solo va a elegir ya la respuesta que usted ha elegido. Ok, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias por la aclaración. Eso está en la Sí. plataforma Para entonces. que tengan en cuenta los que no la han llenado, este, que está habilitada ahorita adicionalmente un par de días más para que lo colaboren. Ya tengo los correos electrónicos para el día jueves. Yo necesitaré que ustedes me suban las siguientes actividades, que son que básicamente las que hemos estado realizando, ¿verdad? También. eh, yo necesitaré, yo les voy a decir el jueves cómo va a ser la metodología para subir esas actividades. Pero recuerden que las actividades de la unidad uno, las que están en la cartilla que yo les he compartido a ustedes por medio de la plataforma también, dentro de la plataforma se encuentra una, una cartilla. Es esta. Entonces, yo les compartí porque no me lo permitía poner la plataforma, el tamaño del archivo. Yo se los compartí por un enlace de Google Chrome, lo cual me va a redireccionar a una cartilla similar a esta. O sea, me va a redireccionar a esta temática. Entonces, dentro de cada uno, que esto es lo que hemos estado recibiendo, recordemos de que lo que yo estoy diseñándoles en el curso o lo que vamos resolviendo en los videos que han quedado grabados, no son iguales a lo que están aquí en esta cartilla, pero tienen los mismos conceptos, utilizan las mismas bibliotecas. Entonces, yo les decía que yo necesito que ustedes me vayan desarrollando estos códigos, ¿verdad? Posteriormente, yo estos códigos yo los voy a necesitar, que ustedes los hayan probado. Entonces, ustedes me van a desarrollar los códigos que aparecen en la misma cartilla, según los temarios que vamos llevando.
y posteriormente yo les voy a valorar eso. Eso va a ser parte de la valoración. Actualmente ya vamos por el contenido 3. Vamos a empezar con la parte de los modelos de procesamiento del lenguaje natural. Ya hemos abordado parte de las redes neuronales, procesamiento de imágenes. Hemos abordado también los fundamentos como tal de inteligencia artificial. Y ahorita, como les decía, vamos a empezar ya con la unidad 3, con el contenido 3. De el último contenido, habíamos quedado de que ustedes ¿qué me iban a hacer? Recordemos que en el último nosotros quedamos en la valoración, en la carga de las imágenes, el procesamiento de las imágenes y la clasificación de las imágenes, ¿verdad? Y entonces nos aparecía el guardado del modelo. En pocas palabras, ustedes me tenían que crear el mismo código y acá ustedes crear una sentencia que pudiera validar que el modelo ya está creado. Si el modelo ya está creado, entonces yo no necesito, si ya está guardado el modelo, discúlpame, yo no necesito volver a entrenar el modelo porque ya lo tengo guardado. Simplemente cito el modelo guardado y empiezo a utilizarlo o reutilizarlo cuantas veces yo quiera. Entonces, lo primero, las actividades de cada uno. Y lo segundo, crear una sentencia del programa último.py para validar si el programa ya entrenó los datos y ha guardado el modelo para no entrenarlo nuevamente. Es decir, si el programa ya los ha guardado, yo no los entreno, sino que empiezo a reutilizar eh, el modelo que en este caso se llama, o el archivo, que en este caso se va a llamar cifar10.h5, que es la forma en cómo guardamos nosotros el modelo ya entrenado. Entonces,
Ok, ok, yo lo que voy a necesitar son los archivos .py de los mismos. Una pregunta. ¿Digo? Eh, Cuando quiero acceder a lo que usted compartió de Google Drive, me sale que necesito permiso para entrar. Déjenme revisar. Sí, creo que eso les va a salir a todos también. Ok, ok, déjenme revisar. Un segundito. ¿Pueden revisar? Sí, ahora sí. Ok. Una pregunta más. Dígame. En lo que se refiere a actividades de la unidad uno y 2 son, usted ha subido unos distintos códigos a la plataforma que han sido los ejercicios de las últimas semanas. Sí. Eh, y también está lo del documento que ahorita estamos viendo, con el enlace que compartió. Sí. Son los ejercicios del enlace lo que nosotros vamos a entregar. Correcto. Son los ejercicios del enlace. Las actividades que yo subo son las que estoy presentando ahorita en el taller. Ujú. Eh, Como les decía, las actividades que están acá, ya les voy a... Estas actividades que son prácticamente esto, que es lo que les subió yo a ustedes, estas están aparte, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que probar los códigos que aparecen acá y validarlos. Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces, estos códigos ustedes los ejecutan y los validan. Las actividades son las que yo he hecho, como les decía, lo otro, los códigos que yo he puesto ahí son los que yo he hecho.
y esos, o los que le he compartido también la mensajería de acá, que de la misma manera van a estar en la plataforma, todo lo que yo vaya realizando acá. Esos códigos son los que básicamente sirven de ejemplo, y los códigos que están acá escritos son diferentes, aunque utilicen la misma librería, ¿verdad? Entonces, ¿tienen otra pregunta? Una consulta. Sí, Disculpe por ser algo pues que ya explicó. tranquilo. Yo estoy buscando el link que estaba usted poniendo en pantalla. Pues. Ajá, Usted explicó claramente de que el link te lleva a lo que es Google, sí. pero yo lo estoy buscando y no logro ubicarlo, porque Es miren, amigo, dice al final fundamento. Ajá. de la unidad uno, digamos, aparece Fun- Fundamentos de Inteligencia vam- Artificial Aplicada. quiero Eso lo coloqué corroborarlo. por acá por lo de que este, la plataforma, como es algo, es un documento bastante pesado, la plataforma no me lo dejaba cargar. Entonces se lo coloqué por acá. Oye, Pero es este lo estoy enlace. buscando. Debe estar al Sale final con ese nombre. debe estar al final de los videos. Al Fundamentos, final de la dice. unidad uno. Al final de Fundamentos. todos los videos. Sí, Fundamentos de la inteligencia artificial aplicada. así es. Y Ve, hay un enlace ahí, vamos a ver. Dice que necesito le pide el permiso. un permiso, sí. Ya se lo doy. Deme un segundito. You need access. Dice que puedo poner un mensaje. Deme un segundo. Ya se lo doy. Listo. Solo recargo. Ya lo habilito. Deme un segundito. Ok. Ahí debería estar ya habilitado. Vamos a probarlo. Sí, tiene usted razón. Ok. Profesor, Entonces, disculpe, dígame, dígame. ¿podría habilitarnos? Jerry Cano, no me sale habilitado igual que el estimado. Yo miré que el profesor trató De como ahí de a todo. ponérselo a todos. Sí. Bueno, yo refresqué. Hice para atrás, volví a darle al link. Ya debería de poderse todo. Pero prueben. No hay problema. Ok. Entonces, ahorita yo le voy a también a subir la siguiente, que es la unidad 2 y la unidad 3.
Ok, también les voy a subir la unidad 2 y la unidad 3 y les voy a compartir al final de la clase el enlace en la plataforma. Bien, para no quitarles más tiempo y empezar directamente con la clase, antes de entrar a la parte de lo que tiene que ver con los lenguajes de procesamiento natural o NLP, me gustaría tomar como que unas cuantas referencias de lo que nosotros en base hemos traído o hemos estado recibiendo a lo largo de las últimas 3 semanas que lleva el curso, ¿verdad? Y quiero también como decirles cómo se asemeja esto a las tecnologías que utilizan los grandes de la industria, por decirlo así. En este caso lo voy a hacer la comparativa con Microsoft, ya que la semana pasada yo les estaba comentando de que existían algunas formas de realizar este tipo de procesamiento sin necesidad de desarrollar tanto código o incluso hacer una mezcla directa entre los aspectos de codificaciones con aspectos relacionados con las tecnologías de inteligencia artificial de las empresas antes mencionadas. Entonces, eh, para esto nosotros tenemos que hacer una síntesis de lo que hemos realizado o hemos visto hasta el momento. Nosotros hemos visto hasta el momento algo de fundamentos de la inteligencia artificial y machine learning. Hemos hablado sobre el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático y las redes neuronales. Hemos trabajado con algunas librerías, algunos frameworks, como lo son TensorFlow. Hemos hablado también con PyTorch. Hemos también trabajado con la clasificación de datos. En el caso del utilizando los árboles de decisión, hemos trabajado con algunas cosas relacionadas a las redes neuronales. Hemos utilizado el datasheet de CIFAR 10 y hemos utilizado la optimización de las redes y el ajuste de las redes neuronales. Además de que hemos tratado de hacer la visualización de los datos ya entrenados, hemos visto cómo ya las redes neuronales trabajan y cómo toman sus decisiones. Y la semana pasada vimos la forma de guardar cuando ya un aprendizaje ya se había realizado o ya un entrenamiento se había realizado y nosotros no necesitábamos de volverlos a entrenar, sino que ya empezábamos a tratar de decir, bueno, utilicemos lo que ya tenemos entrenado, que es lo que generalmente ocurre cuando nosotros utilizamos cualquier tipo de inteligencia artificial, incluyendo los lenguajes de procesamiento natural, como es el chat GPT, por así decirlo, que este es el punto donde nosotros vamos a arrancar, donde nosotros hemos visto algunos modelos de análisis de sentimientos, la clasificación de texto, la generación de texto, entre otras cosas. Además, donde nosotros vamos a ver, discúlpeme, los modelos de análisis de sentimientos o clasificación de texto, la generación de texto y la comparación entre los modelos preentrenados, ¿verdad? En este punto, nosotros vamos a estar analizando básicamente lo que tiene que ver con el chat GPT en sí, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos utilizar algunos modelos directamente para, eh, o sea, para entrenar o utilizar algoritmos que permiten comprender e interpretar el lenguaje humano como tal. ¿Qué es lo que hace el procesamiento del lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural lo que trata de realizar es que podamos utilizar los equipos, los equipos, la codificación desde métodos tradicionales para tratar de crear a través del lenguaje profundo nuevas respuestas a las preguntas cotidianas que nosotros podemos realizar, en pocas palabras. Entonces, como les decía, me gustaría hacer un pequeño paseo, digamos, por la parte de la suite de Azure y entrar un poco para la parte de los procesamientos de lenguaje natural
NLP como tal. Un segundo. Ok. Voy a iniciar sesión solamente. Ok. Como les decía, lo que voy a hacer inicialmente es una comparativa. Lo que vamos a revisar es cómo funcionan directamente en entornos de producción de Microsoft Azure algunos de estos modelos de lenguaje de procesamiento de redes neuronales o de Azure Machine Learning como tal, ¿verdad? Entonces, empezaríamos con lo siguiente, en pocas palabras. Lo primero que nosotros necesitamos tener es una suscripción de Azure. Una suscripción de Azure es básicamente una cuenta que me permite a mí empezar a crear recursos como tal. Existen tres tipos de suscripciones. Existen tres tipos de suscripciones. Existe una suscripción que es de paga meramente, que empezamos con $200. Existe una suscripción para estudiantes, la cual en su momento yo quiero solicitarle para que ustedes hagan algunas pruebas que les dé. Y existe una suscripción que es meramente para hacer pruebas de laboratorio como tal. Entonces, cuando nosotros utilizamos la parte de Azure, inicialmente nosotros necesitamos crear esa suscripción para poder trabajar. Necesitamos en primer lugar una cuenta. La cuenta deriva una suscripción. De la suscripción me derivan un grupo de recursos y del grupo de recursos yo necesito crear un recurso en el cual el recurso que yo quiero crear va a ser Machine Learning o aprendizaje automático. Entonces yo vengo y puedo buscar Azure Machine Learning, que es el recurso que yo voy a estar utilizando. Cuando yo creo este recurso, yo necesito crear, como les decía, a través de mi suscripción,
que se llama en este caso Azure para estudiantes, un grupo de recursos, el cual yo puedo ponerle, como es uno nuevo, yo puedo ponerle inicialmente cualquier nombre. Por ejemplo, probando AZ, probando Azure. Entonces mi grupo nuevo se llama probando Azure y el nombre del recurso, en este caso, va a ser el nombre del elemento que yo vaya a crear en el área del trabajo, que va a ser Machine Learning AZ. Machine Learning le puedo poner Azure y ese va a ser el nombre de mi recurso. Automáticamente él necesita crear algunos aspectos como almacenamiento de clave, entre otro tipo de sitios de recursos que se van a crear automáticamente al crear el Azure Machine Learning. Y yo tengo que elegir, en pocas palabras, la región donde la voy a ubicar. Yo siempre que trabajo con las regiones, yo trato de buscar regiones que no son muy utilizables. En este caso la voy a dejar por defecto, pero generalmente yo trato de utilizar regiones que están alojadas al lado de Asia o algo similar, porque para estos entornos de prueba, como son menos utilizables, son entornos donde hay más amplitud para para las cuentas de estudiantes o similares. Cuando yo utilizo este tipo de regiones, como del este de Estados Unidos en este caso, o oeste de Estados Unidos, o tal vez la del norte, etcétera, son regiones que tal vez son muy utilizables y entonces tienden a no dar muchos beneficios como tal. En este momento lo voy a crear como algo público. Vamos a dejar esto por defecto y vamos a ver si lo podemos crear acá. Ok. Y creamos. Ok. Una vez estando esto acá implementado, yo necesito ir al recurso. Cuando yo voy al recurso,
me va a dar un nombre de sitio URL o sitio estudio. Este sitio estudio o le doy clic o copio y pego en el navegador como tal. ¿Qué es lo que va a realizar esto? Esto lo que realiza es la apertura de mi área de trabajo de Machine Learning como tal. Y aquí es el área de trabajo donde se trabaja con inteligencia artificial mediante Azure. Aquí uno puede crear flujos de trabajo, canalización, modelado, entre otro tipo de cosas. Es decir, aquí nosotros podemos entrenar los datos como tal, sin necesidad de tanto crear código. Evidentemente, esto nosotros lo podemos utilizar o mezclar ya con la codificación que nosotros estamos creando, ¿verdad? No es algo que está totalmente, se podría decir, separado, sino que es algo que está dentro de lo que cabe, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje automático de Azure ha creado directamente el espacio de trabajo donde nosotros podemos realizar la creación de procesos, entre otras, las creaciones de procesos de aprendizaje automático, entre otros detalles. Bueno, entonces esto lo dejamos, lo cerramos, nos dan la bienvenida, nos dicen qué es lo que significa, le damos entendido, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que toca? Nosotros tenemos aquí nuestro menú. Dentro de nuestro menú nosotros podemos ver todas las áreas de trabajo, es decir, si tenemos más de un área de trabajo, poder revisar todas las áreas de trabajo, podemos revisar el catálogo de modelos, podemos ver qué tipo de modelo puede ser el más adecuado para nuestra inteligencia artificial, podemos utilizar o comprobar modelos ya conocidos como el de DeepSeek, las implementaciones de ChatGPT 4.5, Pi 4 Mini, entre otras. Es decir, nosotros podemos realizar integraciones dentro de la inteligencia artificial que nos proporciona Azure Machine Learning con cualquier modelo que ya puede existir bastante conocido. Nosotros ahorita le estaba mencionando en la parte de lenguaje natural, vamos a estar tratando de hacer la integración con la parte del chat GPT. En esto nosotros solo estamos en la parte de la visión de lo que estamos o podemos realizar, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a necesitar en la parte del panel de administrar, tal vez crear un proceso. Entonces, cuando yo tengo la parte del proceso, yo puedo crear clústeres de un proceso, clústeres de Kubernetes, procesos asociados, entre otro tipo de cosas. ¿Y para qué sirven los procesos? Para los procesos van a servir para yo empezar a crear una de las capas utilizadas por la parte de Machine Learning para utilización de datos y dentro de la utilización de datos seleccionar un trabajo para que empiece a entrenar el aprendizaje automático. Es decir, yo puedo utilizar este clúster de procesos, un nuevo clúster de procesos, para crear un nodo de carga de trabajo, en pocas palabras. Es cuando yo cargo directamente los datos y voy a empezar a entrenar, ¿verdad? Entonces yo voy a crear un nuevo clúster de procesos. Entonces yo puedo elegir dónde voy a crear el clúster de procesos. Puedo elegir si voy a utilizar una máquina virtual dedicada, es decir, o de prioridad baja, qué tipo de, qué tipo voy a utilizar para la máquina virtual, si utilizo CPU o GPU, entre otro tipo de cosas. ¿Qué significa esto? Recuerdan que cuando nosotros programábamos, nosotros estábamos utilizando lenguaje de máquina para empezar a utilizar
o empezar a entrenar los modelos. ¿Y qué pasaba? Yo les decía que a veces nosotros utilizábamos la CPU, en otras ocasiones la GPU, nosotros podíamos elegir si utilizar entre CPU y GPU, entre otro tipo de cosas. Entonces aquí eso es lo que se está tratando de priorizar. O sea, nosotros estamos diciendo qué tipo de máquina virtual se puede utilizar una dedicada o algo que puede utilizarse entre varios equipos. Si necesito usar la CPU, sabemos que la CPU utiliza unidades de procesamiento más reducidas que lo que utiliza la GPU, que es dedicada generalmente para procesos de inteligencia artificial y la parte de juegos como tal, entre otras cosas. Seleccionamos el tipo de disco que vamos a utilizar. En este caso lo voy a dejar un estándar 11 optimizado, por lo que el costo es menor. Y después le damos siguiente. En pocas palabras, aquí yo lo que estoy creando es la máquina virtual que va a utilizar dicho proceso. Entonces puedo escribir un nombre, digamos, único, digamos, 6, 6 Nicaragua, Machine Learning, por así decirlo. Y aquí yo puedo decir los caracteres básicos, los números mínimos de nodos, números máximos de nodos, segundos de inactividad, entre otro tipo de cosas. Vamos a dejarle como número mínimo de nodos el número cero. Vamos a aumentar el número máximo de nodos. Vamos a dejarle dos nodos máximos. Le vamos a dar los 120. No vamos a habilitar el CSH. Eh, dentro, ¿qué más me falta? Vamos a dejarlo así. A ver, pues, ¿qué me faltó? Ciento veinte un valor. A ver, muere en la configuración avanzada, puede ser por acá. A cambiar esto.
Vamos a ver qué pasa acá. Aquí debería ya, tengo los núcleo. Ahí. Al parecer era el guión bajo. Entonces, aquí así ya me lo va a permitir crear y crear. Aquí he creado el recurso y empiezo a crear el recurso. Esto ya me permite la creación de un sitio, en pocas palabras, donde yo voy a crear, este, donde yo voy a utilizar, en pocas palabras, eh, una máquina de Azure o un equipo de Azure para empezar a realizar el procesamiento. Es decir, el procesamiento ya no lo voy a realizar directamente dentro de mi computador ni dentro, digamos, un Google Colab como tal. Ok, ya se ha creado, ya tengo el proceso, ya creé mi nuevo proceso. Ahora me toca crear otras cosas. Entonces, ¿qué me toca crear ahora? Bueno, yo me voy a ir a crear datos. Necesito crear datos. Existe un dato que se llama datos de bicicleta, que esos son propiedad, un dato como prueba de Microsoft, como tal, como las múltiples pruebas que hemos visto actualmente. Entonces, nosotros podemos usar ese URL o bien podemos descargar el archivo como tal. Yo he decidido descargar el archivo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese archivo? Es un CSV que tiene múltiples datos relacionados a datos que en teoría son de bicicleta o de rentas de bicicleta. Estos datos son los que nosotros vamos a entrenar, o son los datos que nuestra inteligencia artificial va a aprender. Si ustedes se fijan, son múltiples datos y esto es lo que voy a necesitar. Igual como hacía con los procesos de ventas o con los procesos de las imágenes, en este caso nosotros vamos a entrenar este tipo de datos, ¿verdad? Entonces, yo necesito venirme a los recursos, ya teniendo mi proceso creado, y me voy a la parte de datos. En la pestaña de datos, yo necesito crear un recurso de datos como tal. Yo acá yo le voy a poner el nombre, digamos que le voy a poner bicicleta, bicicleta rentals. Y aquí digamos que puedo poner datos de alquiler de la bicicleta. Necesito ver qué tipo de conjunto de datos tengo. En este caso, yo le voy a poner tabular, que es el conjunto de datos que estoy utilizando. Y acá yo debo elegir desde dónde voy a hacer, desde dónde voy a hacer el registro. Suponiendo, como lo tengo en un sitio web, yo puedo realizarlo desde el archivo web como tal. Como les dije, yo lo descargué. Ojo con eso. Yo le pongo
la parte del sitio que yo necesito utilizar y digamos que omitir la validación de datos, digamos que yo no le doy nada, no le voy a dar, yo le voy a dar no seleccionar. Entonces, le doy siguiente y empieza la validación del dato. Le doy formato de archivo, texto sin formato, le doy siguiente y le doy siguiente. Ahora empiezo a crear. Una vez creado el conjunto de datos, necesito explorar los datos. Entonces, dicho esto, lo que yo voy a utilizar es irme al estudio del aprendizaje automático y yo necesito crear básicamente un aprendizaje nuevo. Ok, ya tengo mi perfil y ahora necesito crear un nuevo aprendizaje automático. Vamos a ponerle el nombre del trabajo, le vamos a poner, lo vamos a dejar por defecto. Un segundo. En este caso voy a elegir la bicicleta. Aquí yo puedo elegir cómo necesito entrenar el modelo. Si yo lo quiero utilizar por clasificación, regresión, entre otras cosas, procesamiento de lenguaje natural, vamos a utilizar regresión.
Y recuerdan que yo les dije, ojo con esta parte. Lo que pasa es que cuando hice la primera prueba de esto, me estaba dando un error. Y entonces, al crear el archivo de trabajo de datos, el URL como tal me generaba una falla. Entonces, ¿yo cómo lo corregí? Descargando el archivo y cargándolo en vez de realizarlo de la manera tradicional. Entonces, en este caso, yo puedo eliminar el archivo o crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo en el cual yo le voy a poner bike solamente. Y aquí era tabular, ¿verdad? Y aquí yo podría elegir desde archivos locales, que es lo que voy a realizar desde un archivo local, en este caso. Elijo dónde lo voy a cargar y aquí yo puedo cargar el archivo o la carpeta si la tengo creada o existe. En este caso, yo busco dónde tengo el archivo guardado. En este caso lo tengo en descarga y lo tengo en un archivo que se llama Byte Data. Y aquí yo puedo escribir el archivo como tal. Puedo mandar a subir la carpeta o puedo subir el archivo. Y si se fijan, ahora yo puedo ya utilizar, lo puedo revisar y puedo crear. Ok. Una vez hecho esto, tocará realizar nuevamente la parte del aprendizaje automático, crear un nombre del trabajo y utilizar Byte como tal. Utilizar el modelo de regresión, como habíamos dicho.
Un segundo. Vamos a los datos. El área de trabajo de Bike. Creamos el nuevo experimento. Un segundo. Un segundo. Voy a revisar los datos. Cometí un par de errores por acá. Voy a revisar los datos. El área de trabajo que nosotros necesitábamos crear era eh, con respecto desde archivos locales, crear el nuevo espacio. Azure Block Storage es un tipo de almacenamiento que se crea automáticamente y es utilizado para grandes volúmenes de datos. Entonces, utilizaré Azure Block Storage, utilizaré la ruta completa del CSV, lo subo, ya me aparece el dato completo y creo. Le puse Big3, ya se encuentra la parte nueva del conjunto de datos como tal. Me voy a Azure Machine Learning, creo el nuevo espacio de trabajo para aprendizaje automatizado, selecciono el tipo que necesito, en este caso regresión, elijo Big3 y configuro la tarea. Elijo qué tipo de destino quiero que sea entrenado o la columna de destino. Digamos que voy a hacerlo por día. Puedo elegir el proceso del servidor. Puedo hacer un clúster de procesos. En el clúster de procesos, evidentemente voy a utilizar el clúster de procesos que ya he creado, que es el de CI Nicaragua Machine Learning, que es el primer recurso que se creó y podemos enviar el trabajo al aprendizaje. Entonces, posteriormente con esto, lo que está realizando él es
estar empezando a entrenar los datos, es decir, los datos de Bike, él empieza a entrenarlos, empieza a ejecutar el recurso del trabajo con el modelo de aprendizaje de regresión. Empieza a realizar sus validaciones y en este caso revisa el modelo que está realizando. Es decir, este proceso es el mismo proceso que hace el código que nosotros habíamos implementado creo que fue como en la cuarta sesión, donde nosotros hacíamos o subíamos aquel archivo de venta con aquel Excel, nada más que este lo que hace es empezar a entrenar datos de un archivo llamado este, renta de bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Con aspectos que no necesitamos directamente la programación como tal, la programación de Python, él puede inclusive empezar a crear a través de los procesadores o los procesamientos que utiliza Azure, entrenamiento de inteligencia artificial. Vamos a esperar un modelo, un momento de que ya se vaya a completar todo el dato. Ok, ahí solo queda esperar, muchachos.
que se termine de ejecutar para nosotros poder revisar o valorar los datos ya entrenados de una manera gráfica. Y ahí la un poquito más de lo que esperaba.
Ok, mientras carga voy a pasar a explicar otra cuestión para no perder mucho el tiempo. Este, él va cargando, como les decía. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son los modelos de lenguaje natural. Ok, básicamente cuando nosotros hablamos de modelos de procesamiento de lenguaje natural o NLP, en español conocidos como procesamiento de lenguaje natural PLN, es algo que se utiliza dentro de los procesamientos del lenguaje natural para identificar emociones, opiniones o sentimientos expresados en un texto. El objetivo es saber si el texto tiene o no tono positivo, negativo, entre otro tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos en el caso de procesamiento de análisis de sentimiento o clasificación de texto, ¿verdad? Generalmente pueden existir varias técnicas, podemos nosotros abarcar varias técnicas desde la parte del aprendizaje profundo y las redes neuronales. Eh, y los modelos transformadores. Cuando nosotros hablamos directamente sobre modelos de análisis de sentimiento o clasificación de texto, nosotros creamos un punto donde la gestión del lenguaje empieza a escribirse o empieza a interpretarse según lo que nosotros escribimos. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos algo en algún tipo de red social y decimos, me encanta un producto o está increíble X producto, nosotros estamos dándole un sentido positivo dentro del lenguaje, lo cual el procesamiento del lenguaje natural lo traduce a que necesitamos dicho producto y empieza a mandarnos, por ejemplo, los anuncios de X productos, entre otras cosas. Cuando nosotros damos un sentido negativo hacia el producto, por decirlo así, o empezamos a decir aspectos negativos sobre el producto, nosotros no vamos a tener tantas referencias del mismo. Entonces, también existen aspectos neutrales dentro del procesamiento del lenguaje de clasificación de texto. Es cuando nosotros no categorizamos en ningún aspecto, sino que simple y sencillamente podemos decir, este producto es ok, pero podría ser mejor. O sea, me va ni me viene, en pocas palabras. Y entonces no se encuentra donde está ninguna de las categorías. ¿Y cómo funciona este tipo de modelo? Como todos los modelos que nosotros estamos conociendo, nosotros entramos a algo que se conoce como el entrenamiento. Para que una máquina entienda los sentimientos, se le va a tener que dar un montón de textos y clasificarlos entre positivos, negativos o neutros. Entonces, al poner o escribir tanto texto, nosotros podemos reconocer algún tipo de palabras que suelen aparecer en los textos positivos, negativos o neutros, como lo habíamos mencionado anteriormente.
Luego entra un proceso de análisis donde la máquina tiene un nuevo texto y puede analizarlo para que la palabra o la frase o cualquier tipo de expresión tenga alguna cualidad o probabilidad de que eso sea positivo, negativo o neutro como tal. Por ejemplo, palabras que pueden ser genial, increíble, bonito, fantástico, horrible, terrible, malo, feo, o palabras que expresen algo neutro, como lo que puede ser regular, esto es normal, o es más o menos, podría realizarse así. Entonces, el modelo va a tratar de clasificarlo en una de las tres, de los tres comentarios que yo acabo de mencionar, ¿verdad? O a tratarlo de aplicar en base al análisis de las opiniones que nosotros vamos a tener dentro de las redes sociales, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Existen diferentes tipos de modelos y algoritmos para llevar a cabo el análisis de sentimientos, ¿verdad? Entonces, uno de los modelos o algoritmos es el análisis basados en reglas. Cuando hablamos del análisis basado en reglas, nosotros creamos un tipo de diccionario de palabras clave que tienen una clasificación de sentimientos. Por ejemplo, nosotros, como decíamos, podemos crear las palabras positivas como feliz, genial, asombroso, bueno, palabras negativas como horrible, feo, malo, terrible, triste, o las palabras neutras. Estas reglas van a realizar un contexto o van a crearse como reglas de contexto. Además del diccionario, se van a crear esas reglas que van a interpretar el contexto de cada palabra. Por ejemplo, podría ser si la palabra no precede una palabra positiva, es decir, no me gusta, el ejemplo será negativo totalmente. Pero, por ejemplo, es bueno, pero puede indicar un sentimiento neutro o mixto. ¿Ves? Si aparece pero, por ejemplo. Entonces, también existe una forma de conteo y clasificación del mismo. Este sistema analiza el texto en cuántas palabras positivas o negativas puede tener el texto dependiendo de esa cantidad de palabras. Especifica si el texto es positivo o negativo. Si hay más palabras positivas, evidentemente el texto es positivo y así sucesivamente. Si hay más palabras negativas, el ejemplo es negativo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, lo que hace es crear un análisis basado en varias reglas de acorde a un diccionario preestablecido. Pero esto tiene ciertas desventajas, se podría decir, porque es algo como muy limitado, ya que se encarcela en directamente esos contextos y cuando se ocurren o se alimenta de contextos demasiado complejos, como por ejemplo decir me encanta el chocolate pero odio un helado, esto se puede tornar algo como que muy complejo para la parte del aprendizaje. Entonces, por esa razón, existen más de uno. Está también el modelo basado en aprendizaje automático. Cuando hablamos del modelo basado en aprendizaje automático, nosotros de la misma manera necesitamos crear un entrenamiento del texto, pero son un poco más avanzados, es más flexible para el momento de realizar el análisis del sentimiento, ya que no dependen de reglas predefinidas, ya no dependen de solo lo que debía de decir la palabra, sino que empieza, en lugar de esto, a aprender de patrones de algunos datos, como las palabras, las frases, los sentimientos, entre otras cosas, y ejemplos de contexto, ya que están etiquetados con sentimientos conocidos. Es decir, van a empezar a utilizar
Ya los algoritmos conocidos, supervisados como por decir, de regresión logística, night bayes o redes neuronales, que son entrenados con un conjunto de etiquetas para clasificar los sentimientos del texto. Cuando nosotros hablamos de el conjunto de etiquetados, significa que tenemos que tener grandes cantidades de texto, ya sea basado en cualquiera de los tipos de sentimientos como tal, ya sean positivos, negativos o neutros. Posteriormente, pasa una parte de extracción de las características. Cuando hablamos de extracción de las características, nosotros podemos convertir el texto a un lenguaje que la computadora en pocas palabras puede entender. Necesitamos convertir las palabras en números como tal, en valores 0 o 1 o un conjunto de valores de formato numérico, ¿verdad? Pueden existir varios métodos convencionales para entrar a ese tipo de conversión. Y posteriormente empezamos al entrenamiento del modelo, donde nosotros pasamos, ya como les había mencionado, a utilizar cualquiera de los algoritmos supervisados para el entrenamiento del modelo como tal, donde nosotros podemos usar eh, este tipo de modelo y posteriormente llegar a la evaluación del modelo, donde una vez entrenado el modelo, debe evaluar para asegurarse si es preciso o efectivo y se utilizan las métricas como la precisión, la sensibilidad, un balance entre precisión y recall, la exactitud, entre otros tipos de cosas. Ya posteriormente a eso, nosotros pasamos a la parte de predecir el sentimiento. Una vez que el modelo esté entrenado y evaluado, se pueden usar algunas de estos textos para realizar nuevas predicciones. Por ejemplo, puede decir que eh, el restaurante estuvo excelente, el ambiente perfecto. El modelo puede clasificar este texto como positivo. El restaurante estuvo bien, pero realmente la comida la esperaba más rica. Entonces, esto puede ser clasificado como algo neutral, porque inicialmente yo puedo decir, sí, estuvo bien, estuvo excelente, pero esperaba algo mejor, en pocas palabras. Entonces ya empieza a analizar aspectos más complejos, ya empieza a ser un poquito más adaptable, podemos agregar mayor cantidad de texto, lo cual me va a proporcionar una escalabilidad dentro del aprendizaje automático, aunque sí voy a requerir mayor cantidad de datos, voy a tener una mayor cantidad de coste para entrenar el entrenamiento y voy a obtener tal vez un tipo de riesgo si el ajuste del modelo no es lo correcto o lo complementario para lo que necesito. Voy a revisar acá. O ahí está en ejecución. Ok. Le falta en esta parte. Vamos a continuar con lo que está. Ok. Algunos componentes clave dentro de la clase de los componentes de análisis de sentimientos van a ser el procesamiento del texto. Ah, no, espérenme, me falta la parte del modelo de aprendizaje profundo. En el modelo de aprendizaje profundo, nosotros hablamos
sobre cómo las redes neuronales como LSTM, GRU o modelos de atención pueden ser utilizados o pueden crear un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales para organizar en varias capas. Recordemos que la parte de redes neuronales, siempre hablamos del procesamiento en varias capas que procesa la información. Después de un procesamiento dentro de la primera capa, por ejemplo, nosotros pasamos a una siguiente capa hasta llegar a la última capa que va a proporcionar la predicción. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando con algoritmos que van a utilizar modelos como algoritmos como las redes convolucionales o análisis de redes profundas, entre otros tipos de cosas. ¿Cómo funciona realmente esto? Sabemos que tenemos tres conceptos principales. El primero es la neurona, aquel puntito que nosotros íbamos creando, íbamos diciendo, bueno, pone una más, una menos según los datos, etcétera. Estas unidades son las que reciben, eh, las que se reciben entrenadas. En el caso del análisis de sentimientos, estas son las entradas que podrían ser palabras, podrían representar algún tipo de número, de palabras, entre otro tipo de cosas, o características de texto. Las capas como tal son una red neuronal profunda que va a estar subdividida en varias capas. Estas extraen cada una de las características y las relacionan entre palabras. Las capas más profundas combinan esas características para determinar algún tipo de patrón bastante complejo y algunos tipos de sensaciones que en general van a ser asociadas directamente a lo que nosotros hablábamos como positivo, negativo y neutral. Y de último pasa una parte de entrenamiento, durante donde el proceso de entrenamiento se reajusta directamente cada uno de los pesos de las conexiones entre neuronas para aprender y hacer mejores predicciones, ¿verdad? En el análisis de sentimientos, los modelos de aprendizaje profundo van a ser las redes neuronales recurrentes. Podrían ser también los, este, las redes neuronales recurrentes o RNN, podrían ser parte de las tipos de redes neuronales, ya que son capaces de procesar secuencias de datos como el texto, podrían ser capaces de procesar las conexiones que se crean dentro de la memoria. Y esto significa que pueden recortar la información que fuese pasada, lo cual es crucial para entender el contexto de una frase, ¿verdad? También hay otro aspecto que se conoce como los transformers. ¿Qué son los modelos transformers? Podrían ser modelos como BERT o GPT que han evolucionado el procesamiento del lenguaje natural y el análisis de sentimientos. BERT y GPT son inicialmente los primeros modelos o los modelos más comunes, conocidos como Transformer, que se basan en un mecanismo llamado atención, que permite al modelo enfocarse en palabras más relevantes de un texto, sin importar la distancia y la secuencia. Por ejemplo, BERT, que es el modelo bidireccional o es un modelo bidireccional, es uno de los modelos más conocidos que ha sido entrenado con grandes cantidades de datos para entender el contexto de cada palabra en una frase en sí, ¿verdad? Y GPT, que es el otro modelo que nosotros ya conocemos bastante, que es como decir, la base de ChatGPT, el cual nosotros podemos decir que es otro de los modelos más utilizados. Los componentes claves para el análisis de sentimientos están el preprocesamiento de texto. Cuando nosotros hablamos de procesamiento de texto, hablamos de la limpieza, normalización del texto,
el poder remover algunos caracteres que no tienen nada que ver con el texto, caracteres especiales, convertir todos los textos a minúsculas, entre otro tipo de cosas, las extracciones que puedan tener, la clasificación, el análisis de las opiniones, las gestiones de la reputación y la atención al cliente, ¿verdad? Además, este tipo de análisis puede extenderse más allá del sentimiento básico. Empezar a hablar sobre unos aspectos como lo que son la tokenización, la lemanización, la eliminación de stop words, entre otro tipo de cosas para entender el modelo. Es decir, cuando nosotros hablamos de un lenguaje natural, si nosotros vemos, por así decir, un texto grande o nosotros podemos escribirle un texto grande para que el lenguaje natural lo haga o lo procese bastante rápido o de una manera más simplificada, él lo que hace es una extracción o una simplificación de varios tipos de palabras. Al utilizar este tipo de análisis que nosotros estamos viendo en pantalla, nosotros podemos darle a alimentar al lenguaje natural un texto amplio o grande, pero él va a empezar a utilizar cualquiera de este tipo de situaciones o, o de o de análisis para empezar a traer de forma individual algunos tipos de frases cortas y que tal vez contengan una palabra clave. Es decir, no va a leer palabra por palabra contextualmente, sino él es capaz de analizar las palabras profundas o las palabras claves de la oración para mejorar la precisión, el tiempo que nosotros dilatamos en procesar el aprendizaje como tal, entre otro tipo de cosas. Por ejemplo, la tokenización a través de las palabras individuales o frases cortas facilita que el modelo analice el sentimiento y procese los textos de forma efectiva. Entonces, él va a extraer de un texto que pueda decir más de 50 palabras, el servicio fue excelente, excelente. Y a partir de ahí, él dice, esto está de una forma positiva. La lematización es el proceso de reducir las palabras en forma de un lema. Esto permite al modelo tratar las palabras diferentes con un mismo significado como una sola. Mismo concepto de lo anterior. Él trata de resumir todo lo que tiene que ver con las palabras que nosotros estamos analizando a través del modelo de lenguaje natural y trata de crear un lema que puede ser traducido a un sentimiento positivo, negativo o neutro. Y la eliminación de palabras, de la misma manera, lo que trata o intenta es acortar el texto, eliminando estas palabras conocidas como stop words o lo que serían las palabras tan comunes como i, el, en, de, durante el procesamiento del dato como tal. Ejemplo del análisis de sentimiento. Para la frase, el proceso es muy bueno y funciona perfectamente. Cuando nosotros hablamos de tokenización, extraería las palabras como el producto es muy bueno y funciona perfectamente. En la tokenización, trataría de extraer todas las palabras como dice, el producto es muy bueno y funciona perfectamente. Mientras cuando hablamos de stop words, nosotros no vamos a utilizar ninguno de los pronombres ninguno de las conjunciones, sino que directamente nosotros vamos a ver, producto bueno funciona perfectamente. Inmediatamente, el lenguaje natural va a identificar que esto es algo positivo. Y la parte de la lematización va a ser producto bueno, funcionar perfecto. Entonces, siempre, si nosotros nos fijamos, lo que tratan de realizar este tipo de procesamiento de análisis de sentimientos es la reducción de palabras para que el procesamiento del texto, al ser transformado en una representación numérica, pueda ser algo más simple y más y menos complejo. ¿Ven? Ok.
¿Tienen preguntas, muchachos, hasta el momento? Preguntas, muchachos. Voy a revisar si ya cargó la parte del Azure. Ok. No ha terminado de cargar. Lo voy a dejar cargando, muchachos. Eh, en la siguiente sesión les voy a mostrar cómo funciona esta parte o cómo fueron los resultados de esta parte y les mostraría un aspecto ya meramente en código de lo que nosotros estábamos viendo sobre la parte del procesamiento de, de palabras como tal. ¿Tienen preguntas? Nuevamente. Entonces, muchachos, les voy a dejar habilitado también la parte de las tareas que les había mencionado. Espero que se puedan poner al día y subirlas en esta semana. También la Sí. unidad 2 yo se las comparto. Si nos envía el link mejor, porque no, mucha Si dificultad no hay. tienen ningún tipo de pregunta, ¿cómo dice? Que si nos puede enviar el link mejor ahí al chat o al WhatsApp de los dos, de esos dos, de la unidad 2 y 3 y Ya se lo envío al WhatsApp. Ok, cualquier persona. Ok. Entonces, ahorita se lo estoy enviando al WhatsApp. Igualmente se lo voy a compartir en la plataforma. Este, bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, esto sería todo por hoy. Los espero el día jueves para que veamos los ejemplos prácticos de esto y mostrarle la finalización de la parte del Azure Machine Learning, que fue lo que se está cargando en este momento, que está en ejecución. Ok, entonces muchachos, los veo hasta el día jueves. Tengan una excelente noche. miércoles no Buenas es. noches. Ah, Hasta el sí, jueves va a día ser. miércoles, discúlpeme. Día miércoles, así es. Ok, nos vemos muchachos. Buenas Profe, noches. Excelente noche. yo tenía una pregunta. ¿Sí? Dígame. ¿Las actividades de la unidad 1 y 2 están en esos PDF que mandó? Sí, ustedes me tendrán que realizar, como le decía aquí igual se los coloqué en la actividad. Los PDF tienen unas practiquitas, ustedes me las deberán realizar. ¿Ve? Y esta parte es de lo que había mandado la sesión anterior. Ok, muchas gracias. Ok, Pero esa parte de física, profesor, lo aprobé y no da resultado de ese código. les dio error. Voy Sí, a o sea, no, revisarlo. no, error no, pero no da resultado, pues. Voy a revisarlo. Me parece que sí, lo había dejado funcional esa, pero lo voy a revisar. Te comento en el grupo para que lo pruebes.